La fiesta del 35º cumpleaños de mi hijo parecía un momento estupendo hasta que mi nieta Tracy me susurró al oído: «Tienes que irte ya». Cuando le pregunté por qué, respondió: «Te lo diré cuando te vayas». De camino a casa, la llamé y finalmente me contó el terrible secreto de sus padres. A partir de entonces, mi vida nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Me senté a la mesa de roble del comedor de mi salón. Los restos de nuestra cena familiar esparcidos como promesas olvidadas. Platos a medio comer de pollo asado y puré de patatas enfriándose bajo el cálido resplandor del candelabro. Brian se paseaba de un lado a otro, con el rostro enrojecido y los puños apretados a los costados. «Papá, no lo entiendes. Este nuevo negocio es infalible. Paneles solares personalizados para los inviernos de Vermont. Va a ser un éxito rotundo. Solo necesito ese capital inicial de tu parte ahora». Me recliné en mi silla, cruzando los brazos, manteniendo la voz firme a pesar del nudo que se apretaba en mi pecho. «Brian, ya hemos pasado por esto antes. ¿Recuerdas la startup de la aplicación hace 3 años? Prometiste lo mismo y te transferí $50.000. Desaparecieron en 6 meses, junto con los inversores a los que culpaste». Dejó de pasearse y golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los cubiertos saltaran. «Eso no fue culpa mía. El mercado se desplomó. Y de todas formas, soy tu hijo. ¿No es para eso la familia? Rebecca y yo contamos con esto. Tracy necesita un colegio mejor. Todo mejor». Rebecca rondaba en el umbral, retorciendo una servilleta en sus manos, su sonrisa demasiado tensa, como una máscara a punto de caerse. «Gerald, por favor. Brian ha trabajado muy duro en el plan de negocio. Tenemos las proyecciones aquí mismo». Señaló los papeles esparcidos por el suelo. Gráficos y tablas que parecían impresionantes pero que gritaban desesperación. Cogí uno, escaneando los números. Eran optimistas, claro, pero plagados de suposiciones. Ningún análisis de mercado real, solo ilusiones. «Esto no se trata de trabajar duro, hijo. Se trata de aprender de los errores. Construí mi empresa de electrónica desde cero, analizando cada riesgo. No puedes seguir esperando rescates». Los ojos de Brian se entrecerraron, su voz elevándose hasta un grito. «¿Rescates? ¿Así es como llamas a ayudar a tu propia sangre? Estás sentado sobre millones por la venta de la empresa, y no quieres soltar ni un céntimo. Bien, sea así, pero no vengas llorando cuando estemos en la calle». Se dirigió furioso hacia la puerta, cogiendo su abrigo del perchero. Rebecca me lanzó una mirada suplicante antes de seguirle, murmurando algo sobre darle tiempo. Oí su coche alejarse, pero no pude quitarme la sensación de que la ira de Brian aún no había terminado conmigo. La puerta principal se cerró de golpe, resonando por toda la casa como una acusación final. Me quedé sentado un momento, mirando las fotos familiares en la repisa de la chimenea. Rostros sonrientes de días mejores, que ahora se burlaban de la confianza fracturada. Una punzada de duda se deslizó en mí. ¿Había sido demasiado duro? Pero no, se trataba de enseñarle autosuficiencia, no de permitir más fracasos. El silencio se hizo presente, pesado e ininterrumpido. Me aparté de la mesa, mi silla raspando contra el suelo de madera, y me dirigí escaleras arriba, cada paso llevando el peso de la discusión. Con un profundo suspiro, reuní mis pensamientos y subí pesadamente las escaleras, el eco del portazo persistiendo como un fantasma. Cada escalón se sentía más pesado, como si llevara el peso de la confianza fracturada. En mi dormitorio, la tenue lámpara de la mesita de noche proyectaba largas sombras sobre la colcha acolchada, convirtiendo rincones familiares en dudas desconocidas. Me dejé caer en el borde del colchón, aflojándome la corbata, la tela susurrando contra mi piel como un recordatorio del desmoronamiento del día. El eco de aquel portazo todavía resonaba en mis oídos, desvaneciéndose lentamente mientras repasaba la confrontación en mi mente. ¿Había sido demasiado estricto? Brian era mi único hijo, después de todo. Recordé haber financiado su matrícula universitaria sin pensarlo 2 veces, viéndole graduarse con esa sonrisa arrogante, lleno de potencial.
Pero luego vino el primer fracaso empresarial, una tienda de gadgets que se hundió porque ignoró las tendencias de inventario. Había cubierto las pérdidas en silencio, pensando que era una lección puntual. Ahora, a los 35, seguía buscando atajos, arrastrando a Rebecca a sus planes. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando el oscuro jardín donde las luciérnagas parpadeaban como esperanzas lejanas. Mantenerme firme era lo correcto. La justicia lo exigía. Necesitaba aprender que el dinero no crecía de la culpa. Sin embargo, una pequeña voz susurró, ¿y si esto lo aleja aún más? Apagué la lámpara, la habitación sumergiéndose en una oscuridad silenciosa, y me metí bajo las sábanas. Mañana traería claridad, o al menos rutina. Mientras el sueño me vencía, mi resolución se endureció. No más limosnas. La luz del sol se filtró por las cortinas a la mañana siguiente, sacándome de un sueño sorprendentemente reparador. Me estiré, sintiendo las sábanas frescas contra mi piel, y balanceé las piernas sobre el borde de la cama. La casa estaba en silencio, el tipo de paz que sigue a una tormenta. Bajé las escaleras en zapatillas, los escalones de madera crujiendo suavemente bajo mis pies, y me dirigí a la cocina para mi ritual habitual. Preparar café en la vieja cafetera que gorgoteaba como un viejo amigo. El aroma llenó el aire mientras miraba por la ventana mi todoterreno aparcado en la entrada. Los verdes céspedes de Burlington se extendían más allá bajo un cielo despejado de mayo. El rocío brillaba sobre la hierba y los pájaros piaban desde los arces que bordeaban la calle. Se perfilaba como un día normal. Recados en la ferretería local. Quizás un paseo por el parque para despejar la cabeza. Cogí las llaves y salí, el aire fresco de la mañana pellizcándome la cara. Al acercarme al coche, algo no encajaba. El vehículo estaba más bajo de lo normal, ligeramente inclinado. Lo rodeé, mi corazón acelerándose. Los 4 neumáticos estaban pinchados, rajados limpiamente a lo largo de los flancos, la goma hundiéndose como hombros derrotados. «¿Qué demonios?», murmuré, arrodillándome para inspeccionar uno. Los cortes eran deliberados. No había clavos ni baches a los que culpar, solo líneas afiladas y furiosas. Mi mente volvió a la discusión de anoche. La furia de Brian aún fresca. ¿Podría haber vuelto? Saqué mi teléfono y marqué su número, paseándome por la entrada mientras sonaba. Contestó al tercer tono, su voz somnolienta pero con un borde de cautela. «Papá, es temprano». «¿Qué pasa?» «¿Brian? ¿Tú o alguien que conozcas manipuló mi coche anoche?» «Todos los neumáticos están rajados, planos como tortitas». Una pausa, luego una brusca inspiración. «¿Qué?» «No, por supuesto que no». «¿Por qué pensarías eso?» Nos fuimos enfadados. «Claro, pero eso es una locura. Quizás algunos chicos del barrio. Oh, ya sabes, tienes enemigos de tus viejos tiempos en los negocios. ¿Recuerdas a ese competidor que te demandó en 2018? Agarré el teléfono con más fuerza, mis nudillos blanqueándose. Enemigos. Eso se resolvió hace años. Esto pasó justo después de nuestra pelea. ¿Si estás mintiendo? No lo estoy. Rebecca y yo fuimos directos a casa. Tracy estaba despierta esperando. Llama a la policía si quieres, pero no me eches la culpa a mí. Su tono cambió, defensivo, casi demasiado rápido. Terminé la llamada, la frustración hirviendo mientras miraba los neumáticos desinflados. La grúa tendría que esperar. Necesitaba pensar. Volviendo adentro, me pregunté quién más podría guardarme rencor. La calma de la mañana rota por este nuevo rompecabezas. Mientras la grúa se alejaba por la calle tranquila, su motor desvaneciéndose en la distancia como un trueno lejano, me quedé un momento en la entrada, mirando el lugar donde había estado mi todoterreno. Los neumáticos rajados me carcomían. ¿Quién haría eso? Viejos rivales del negocio de la electrónica me vinieron a la mente, como aquel proveedor que había amenazado con demandas años atrás. Pero se sentía demasiado personal, demasiado ligado a la explosión de anoche. Sacudiéndome la idea, entré, la puerta cerrándose detrás de mí con un golpe familiar. Para despejarme, cogí la manguera del garaje y salí al césped delantero. La boquilla cobró vida,
el agua arqueándose en una fina niebla sobre la hierba, volviéndola de un verde más profundo bajo el sol de la tarde. Los barrios de Burlington siempre parecían tan serenos en esta época del año, con niños en bicicleta y vecinos saludando desde los porches. Mientras las gotas perladas caían sobre las briznas, reflexioné sobre las posibilidades. Quizás vándalos al azar, o quizás la frustración de Brian desbordándose, pero acusarlo directamente podría destruir lo que quedaba de nuestro vínculo. Cerré la manguera, la enrollé cuidadosamente junto al garaje y volví adentro. La fresca sombra de la casa, un breve respiro de mis pensamientos circulares. Justo cuando llegué a la cocina, mi teléfono vibró en mi bolsillo. El nombre de Brian iluminando la pantalla. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, sobresaltándome. Miré la pantalla. Brian. Limpiándome las manos en los pantalones, contesté, manteniendo un tono neutro. Hola. Papá. Oye, escucha. Sobre anoche, reaccioné de forma exagerada. Rebecca y yo lo hablamos. Mañana es mi cumpleaños. Ya sabes, vamos a hacer una pequeña fiesta en casa. Empieza a las 6. Tracy está emocionada de verte. Venga, dejemos esto atrás. Su voz tenía ese encanto pulido, cálido en la superficie, pero con una corriente subyacente de urgencia, como si me estuviera vendiendo algo más que tarta. ¿Una fiesta? Suena bien, hijo. Allí estaré. Genial. Nos vemos entonces. Colgó rápidamente, dejándome con una chispa de alivio. Quizás esta era su forma de hacer las paces. No más exigencias, solo tiempo en familia. El taller llamó poco después, diciendo que el todoterreno estaba listo con neumáticos nuevos. Cogí un transporte hasta allí, pagué la factura sin pestañear y me fui a hacer recados. Primero la compra, pan fresco de la panadería local, su aroma llenando el coche mientras navegaba por las calles arboladas. Luego una parada en la ferretería por bombillas. El dependiente charlando sobre el clima templado de mayo. A última hora de la tarde, estaba de vuelta en casa, la normalidad del día aliviando la tensión, aunque una leve pregunta persistía mientras miraba el reloj. La reunión de mañana me impulsaba hacia adelante. De vuelta en casa esa tarde, desempaqué la compra con un paso más ligero, la invitación persistiendo como una promesa de reconciliación. La noche pasó tranquilamente. Preparé una ensalada sencilla para cenar, vi las noticias en el estudio, el parpadeo de la pantalla proyectando sombras que reflejaban mis dudas decrecientes. El sueño llegó fácil, los sueños vagos y sin problemas. Al día siguiente amaneció brillante, y pasé la mañana en tareas rutinarias, cortando el césped del patio trasero, el zumbido del cortacésped ahogando cualquier preocupación residual. Por la tarde, me dediqué a los preparativos. De los recados de ayer, había comprado un regalo, un reloj grabado, su esfera de plata con la inscripción, el tiempo enseña todo, un sutil guiño a las lecciones que esperaba que Brian aprendiera. Lo envolví con cuidado, el papel crujiendo bajo mis dedos como secretos susurrados. Vistiéndome con una camisa de botones impecable y pantalones de vestir, llamé a un taxi, no queriendo arriesgarme a problemas de aparcamiento en su casa. El viaje a través de Burlington fue agradable, pasando por céspedes cuidados y jardines en flor, el conductor tarareando al ritmo de la radio. La casa de Brian se alzaba delante, una colonial de 2 pisos con globos atados al buzón, guirnaldas de luces ya parpadeando en la luz del día que se desvanecía. Salí, regalo en mano, y Brian me recibió en la puerta con una amplia sonrisa, dándome una palmada en el hombro. Papá, me alegro de que hayas venido. Entra, tómate algo. Dentro, el salón bullía de invitados, vecinos, algunos compañeros de trabajo de Brian, las risas resonando en las paredes. Rebecca me abrazó ligeramente, su perfume floral y abrumador. Gerald, qué bueno verte. Sírvete del buffet. Me senté a la mesa. La comida era abundante, bandejas de gambas, quesos gourmet, una tarta imponente que debió costar una fortuna. Bebiendo una cerveza, charlé con un viejo conocido sobre las ventajas de la jubilación. La espuma fría en mis labios. Tracy se acercó corriendo, su energía de niña de 12 años contagiosa, abrazándome fuerte. Siempre había sido aguda para su edad,
devorando novelas de detectives y escuchando a escondidas las conversaciones de los adultos con una curiosidad que preocupaba a sus padres. Abuelo, mira la decoración. Ayudé a colgar las luces. Son preciosas, pequeña, dije, revolviéndole el pelo. Pero a medida que pasaban las horas, 3 para ser exactos, el brillo de la fiesta se sentía casi demasiado intenso, la extravagancia me molestaba. ¿Cómo se permitían esto después de declararse en la pobreza? Aparté el pensamiento, chocando las copas en un brindis por los 35 años de Brian. Entonces Tracy se acurrucó de nuevo, su rostro serio más allá de su edad, inclinándose para susurrar, abuelo, tienes que irte ya. Parpadeé, dejando mi plato. ¿Qué? ¿Por qué, cariño? Te lo diré cuando te vayas. Sus ojos se desviaron hacia sus padres, su voz urgente y baja, como un secreto demasiado pesado para guardar. Perplejo, escaneé la habitación, los rostros alegres, el traqueteo de los platos. Sintiendo una corriente subterránea que no podía identificar, mi pulso se aceleró mientras asentía lentamente. Me levanté en silencio, murmurando excusas sobre tener que madrugar, pero Brian me vio desde el otro lado de la habitación, abriéndose paso entre los invitados con Rebecca detrás. Papá, ¿ya te vas? La tarta va a salir pronto. Quédate un poco más. Tenemos fuegos artificiales planeados. Su tono era ligero, persuasivo, los ojos brillando con el mismo encanto de la llamada, pero ahora se sentía insistente, como si me estuviera empujando de vuelta a mi asiento. Rebecca intervino, tocándome el brazo suavemente. Gerald, Tracy se pondría muy triste si te perdieras los juegos. 1 hora más. Lo aprecio, pero tengo que irme, respondí, forzando una sonrisa, mi voz firme a pesar del susurro resonando en mis oídos. Los invitados los distrajeron, un derrame de bebida apartó a Brian. Y me deslicé hacia la puerta, el corazón latiendo con fuerza mientras salía al aire fresco de la noche. Moviéndome rápidamente, evité despedidas prolongadas, mi mente corriendo con el susurro urgente de Tracy. En la acera, saqué mi teléfono y llamé a un taxi. La confirmación de la aplicación sonando mientras miraba hacia las ventanas iluminadas de la casa, esperando a medias que Brian me siguiera. Llamando a un taxi en la acera, los faros del vehículo cortando el crepúsculo, subí y di mi dirección. Mientras nos alejábamos, el brillo de la fiesta retrocediendo en el espejo retrovisor, marqué el número de Tracy, mis dedos temblando ligeramente en el teléfono. Contestó al primer tono, su voz susurrante como si todavía se escondiera. Abuelo, ¿estás fuera? Sí, cariño. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué la prisa? Una profunda respiración al otro lado, luego las palabras saliendo a borbotones, cuidadosas y doloridas. Oí a mamá y papá anoche después de vuestra pelea. Estaban en la cocina, pensando que yo dormía. Papá despotricaba sobre cómo no le dabas el dinero, diciendo que te arrepentirías. Entonces mamá dijo que tenían un plan. Hay abogados arriba esperando esta noche. Iban a emborracharte con las bebidas y luego a pasarte papeles para que los firmaras. Transfiriendo alguna propiedad o algo así. Haciéndolo parecer un regalo de cumpleaños. El interior del taxi se oscureció bajo las luces de la calle que pasaban. Sombras jugando en los asientos como velos de engaño. Mi estómago se retorció mientras sus palabras calaban. ¿Abogados para qué exactamente? Hablaban de engañarte para que firmaras unos papeles para quitarte tu dinero o tu casa. No lo entendí todo, pero sonaba mal. Estaba escondida detrás de la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me oirían. Papá se rió. Dijo que te enseñaría sobre la lealtad familiar. Mamá estuvo de acuerdo, hablando de cómo por fin nos permitiríamos la vida que merecemos. Me asustó, abuelo. No son quienes yo pensaba. Un flashback me golpeó a través de su relato, imaginando su pequeño cuerpo presionado contra la pared, los oídos aguzados, el shock congelándola en su sitio mientras su codicia se desplegaba. Tracy, hiciste lo correcto al decírmelo. Prométeme que te mantendrás a salvo. No dejes que sepan que lo oíste. No lo haré. Te quiero, abuelo. Su voz se quebró. Joven y feroz, la lealtad brillando a través del miedo. Colgamos justo cuando el taxi giraba en mi calle,
mi mente corriendo con la profundidad de la traición. La justicia exigía acción. ¿Pero cómo? De vuelta en casa, llamé a mi abogado, dejando un mensaje de voz para programar una reunión a primera hora de mañana para revisar mis activos y bloquear cualquier cuenta vulnerable. No más riesgos esta vez. Al salir, la luz del porche del vecino parpadeó, llamando mi atención como un centinela vigilante, insinuando ojos invisibles en la noche. El taxi se detuvo bajo el resplandor de la luz de mi porche, su haz cortando la noche como un recordatorio de las sombras de las que acababa de escapar. Pagué al conductor con un asentimiento, los billetes crujientes en mi mano, y pisé la entrada, la grava crujiendo suavemente bajo mis zapatos. El aire era fresco, llevando el leve ladrido de un perro desde el final de la calle, una sinfonía suburbana que generalmente me calmaba pero que ahora amplificaba mis pensamientos arremolinados, de engaño. La señora Hargrove, mi vecina, se mecía suavemente en el columpio de su porche, una taza humeante en sus manos. Saludó, su voz llegando por encima de la valla baja. Buenas noches, Gerald. ¿Noche larga? Me detuve, forzando una sonrisa casual, la traición de la llamada de Tracy todavía revolviéndose dentro. Solo una reunión familiar. ¿Cómo va tu noche? Dejó su taza, inclinándose hacia adelante con un aire conspirador. Tranquila en su mayoría. Oye, me di cuenta de que arreglaste tus neumáticos rápido. Vaya lío el de la otra mañana. Mi pulso se aceleró, pero mantuve un tono ligero. Sí, vandalismo. Probablemente chicos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, su voz bajando a un susurro cómplice. He estado debatiendo si decírtelo, pero después de oír sobre las tensiones de tu familia en el mercado hoy, no podía quedarme callada. No fueron chicos, Gerald. Lo vi. A tu hijo, Brian. Después de esa discusión que tuvisteis, volvió tarde, acechando en la oscuridad. Los pinchó uno por uno con algo afilado. No quería entrometerme. Supuse que era un asunto de familia, pero pensé que debería saberlo. Las palabras golpearon como una ola fría. Brian, ¿estás segura? Vi su cara bajo la luz de la farola. Sin lugar a dudas. Parecía furioso, murmurando para sí mismo. Siento ser la portadora, pero los vecinos se cuidan entre sí. Tragué, enmascarando el shock con una risa forzada. Debe haber sido una broma que salió mal. Gracias por decírmelo, señora Hargrove. Buenas noches. Ella asintió, reanudando su balanceo mientras yo me giraba hacia mi puerta, la llave pesada a mi bolsillo, una nueva capa de engaño encajando como la cerradura a punto de girar. La puerta se cerró detrás de mí con un clic sólido, haciendo eco de la finalidad de las revelaciones que se acumulaban. El susurro de Tracy. Ahora esta confirmación de sabotaje. Encendí la luz del pasillo, su cálida bombilla haciendo poco para ahuyentar el frío que se instalaba en mis huesos. Entrando en el salón, dejé caer mi abrigo sobre el sillón, la tela desplomándose como mi confianza erosionada. ¿Cómo había llegado a esto? Destellos me golpearon. La primera empresa fallida de Brian. Yo firmando cheques para cubrir deudas que había acumulado en lujos. No en el negocio. Las sonrisas de Rebecca ocultando sus propias indulgencias. Preparé té en la cocina, el silbido de la tetera perforando el silencio, el vapor elevándose como furia reprimida. Bebiéndolo lentamente, volví a vagar, hojeando un viejo álbum de fotos en la mesa de café. Sonrisas del nacimiento de Tracy, ahora manchadas por su codicia. ¿Había estado ciego todo el tiempo? La justicia no se trataba de ira. Se trataba de equilibrio. De enseñar la lección que se negaban a aprender. No más permitirlo. Mientras la ira se convertía en resolución, me senté en mi escritorio, la luz de la lámpara acumulándose en el papel en blanco, una idea cobrando vida. El amanecer se coló por las persianas, proyectando franjas de luz sobre el cuaderno, donde anoté pensamientos fragmentados durante una noche inquieta, dando vueltas en la cama, reconstruyendo motivos hasta que el sueño me eludió por completo. Me levanté temprano, la casa aún en silencio, y me dirigí a mi despacho. Archivos apilados como acusaciones enterradas en las estanterías. Sacando cajas de inversiones pasadas, revisé extractos,
el papel susurrando secretos. Allí, una transferencia bancaria para el desarrollo de la aplicación de Brian que se rastreó hasta el pago de un coche de lujo. Otro préstamo empresarial desviado a las facturas de la tarjeta de crédito de Rebecca. Indicios de sitios de apuestas en la letra pequeña. Afloraron flashbacks, yo confiando en sus propuestas, ignorando las señales de alerta por el bien de la familia. No más. Había encontrado una lista de los posibles inversores de Brian en un viejo correo electrónico que me había reenviado descuidadamente hacía meses, suplicando una recomendación. En el escritorio, redacté cartas anónimas, escribiendo las pruebas en papel normal. Alerta para inversores, Brian Evans malversa fondos. Ver evidencia adjunta. Fotocopias adjuntas. Sobresellados con manos firmes, aunque dudé una vez, sopesando la ética. Esto era justicia, no crueldad, una lección de consecuencias. Conduciendo a la oficina de correos, el sol de mayo brillaba en el parabrisas. Las calles de Burlington vivas con los viajeros de la mañana. Aparqué y entré, el empleado sellando sin preguntar mientras las dejaba caer en el buzón, con destino a los posibles patrocinadores de Brian. El golpe sordo resonó con finalidad. De vuelta en el coche, de camino a casa, me pregunté cómo se extenderían las ondas. El primer golpe puesto en marcha. Pocos días después de echar esas cartas, mientras tomaba café en la cocina, mi teléfono sonó con una alerta de una aplicación de teléfono desechable que había configurado. Un contacto anónimo, uno de los posibles inversores de Brian, confirmando la retirada. Acuerdo cancelado. La evidencia cuadra. Gracias por el aviso. La satisfacción floreció, fresca y precisa, como el primer sorbo llegando a mis venas. Las ondas estaban empezando, pero Brian era solo la mitad de la ecuación. El papel de Rebecca en las tramas me carcomía. Hora de cavar más hondo. Concerté una reunión con un investigador privado, un tipo discreto llamado Harlan que encontré a través de viejos contactos de negocios. Nos reunimos en una cafetería neblinosa en las afueras de la ciudad, el vapor de nuestras tazas enroscándose como secretos en el aire. Céntrate en Rebecca Evans, dije, deslizándole una carpeta con lo básico, hábitos de juego, deudas, cualquier cosa que muestre patrones. Harlan asintió, su voz ronca e ineficiente. 2 semanas como máximo. Seré minucioso, pero invisible. Los días se desdibujaron con la espera. Mañanas revisando mis propias finanzas. Tardes paseando por los parques neblinosos de Burlington para despejarme. Harlan entregó antes de lo esperado, enviando archivos encriptados por correo electrónico, registros de casinos, registros de apuestas en línea que mostraban miles de dólares drenados, incluso préstamos de prestamistas turbios. Rebecca lo había enmascarado todo detrás de su fachada de anfitriona perfecta, financiándolo en parte con mis regalos pasados. Pero la verdadera joya fue su pista hacia Emily, la antigua amiga de Rebecca que había cortado lazos años atrás. Puede que hable, añadió Harlan. Se siente traicionada por sus manipulaciones. Me reuní con Emily en un banco en Waterfront Park, el lago lamiendo suavemente cerca. Gaviotas girando sobre nuestras cabezas como ojos vigilantes. Tenía unos 50 años, de ojos agudos con un corte de pelo práctico. Rebecca, éramos cercanas hasta que vi su verdadera cara. Pidiendo dinero para emergencias que en realidad eran noches de póker. Incluso metió a Brian en ello, prometiendo ganancias rápidas para financiar sus fracasos. Su tono era amargo, teñido de arrepentimiento, las palabras derramándose como una presa rompiéndose. Le presté $5,000 una vez. Nunca vi un céntimo de vuelta. Cuando la confronté, me lo echó en cara. Dijo que estaba celosa de su vida. Nos unimos tomando un café después, sus historias reflejando mi desilusión. Como el encanto de Rebecca ocultaba un hambre de estatus. Si los estás exponiendo, cuenta conmigo, dijo en voz baja, con los ojos feroces, por la justicia. Usando sus ideas, recopilé pistas anónimas, correos electrónicos a acreedores con pruebas de evasión, publicaciones sutiles en sus círculos sociales insinuando falta de fiabilidad. Enviados desde una cuenta fantasma, aterrizaron como bombas silenciosas. Pronto, empezaron a llegar llamadas de conocidos mutuos, alarmados por los rumores. Mientras conducía a casa esa noche, mi teléfono vibró.
Un mensaje frenético de Brian. ¿Qué has hecho? Los inversores se están echando atrás a diestro y siniestro. Llámame ahora. Lo dejé sin responder. El brillo de la pantalla desvaneciéndose mientras las preguntas se arremolinaban. El teléfono siguió vibrando a la mañana siguiente, el número de Brian parpadeando como una señal de socorro. Ignoré los primeros, pero para el mediodía, se acumularon. Mensajes de voz llenos de furia. Papá, me has saboteado. Esas cartas anónimas, mis narices. Estás destruyendo todo. Rebecca se unió. Sus llamadas más agudas, la voz quebrándose por la desesperación. Gerald, ¿cómo pudiste? Nuestros amigos nos están evitando. Los acreedores nos acosan. Esto es tu culpa. Tú y tu tacañería. Los rumores se extendieron por los círculos cerrados de Burlington. Susurros en el supermercado sobre mi negativa desalmada a ayudar a la familia. Pintado como el villano que acapara la riqueza. Un vecino lo mencionó casualmente. Oí que el negocio de Brian se hundió por tu culpa. Dolió, pero me mantuve firme, contraatacando sutilmente compartiendo verdades selectas con aliados de confianza. Emily resultó invaluable, filtrando contraevidencia a contactos mutuos, escaneos de fondos mal utilizados, su propia historia de traición. Deja que lo retuerzan, aconsejó durante un almuerzo rápido en un café del centro, su voz firme y solidaria. Están cosechando lo que sembraron. El acoso se intensificó hasta visitas. Una tarde de tormenta, mientras la lluvia azotaba las ventanas como acusaciones, aparecieron en mi puerta, Brian golpeando insistentemente. Les dejé entrar, el aire cargado de tensión. Los ojos de Rebecca estaban enrojecidos, el maquillaje corrido. Nos has arruinado, Gerald. Bancarrota inminente, vida social en pedazos. Todo porque no pudiste soltar un céntimo. Brian se paseaba por el salón, con los puños apretados. Admítelo. Enviaste esas pistas. Inversores desaparecidos. Ahora las deudas de Rebecca expuestas. Te demandaremos por difamación. Estrés emocional. Lo que sea necesario. Me paré junto a la repisa. La voz calmada en medio del caos. Demandad si queréis, pero la verdad no es difamación. Habéis mentido, manipulado, incluso rajado mis neumáticos. Estos son consecuencias, no crueldad. Rebecca se abalanzó hacia adelante, suplicando ahora. Por favor, para esto. Por el bien de Tracy, podemos cambiar. Ayúdanos una última vez. Su agresión alcanzó su punto máximo, las voces superponiéndose en una cacofonía de culpas. Pero corté a través. No más. Habéis quemado todos los puentes. Se fueron de mal humor, las amenazas colgando como nubes de tormenta. Las semanas se arrastraron con púas continuas, publicaciones anónimas en línea, más llamadas. Pero Emily y yo nos reunimos discretamente, su presencia un ancla firme. Tenemos que terminar con esto, dijo una noche, revisando notas. Exposición total. Cuando llegó una notificación legal por correo, su amenaza hueca formalizada, mi resolución se endureció, los susurros del final tomando forma. Bajo la suave luz de la lámpara de mi estudio esa noche, Emily y yo revisamos los borradores. Un dossier compilado de sus esquemas, anonimizado, pero condenatorio. Esto va para mi contacto de prensa en el periódico local, dijo, su voz una mezcla de emoción y gravedad. Una historia sobre fraude familiar en nuestra tranquila ciudad. Desencadenará investigaciones reales. Asentí, el peso aliviándose ligeramente mientras pulsábamos enviar. El correo electrónico zumbando en el éter como una flecha final. Los días siguientes fueron una espera vigilante. Mañanas escaneando titulares, tardes con Emily discutiendo los resultados durante los paseos, su mano rozando la mía en silenciosa solidaridad. El artículo salió a mediados de semana. Pareja local acusada de engaño financiero, detallando fondos desviados, deudas de juego, la estratagema del cumpleaños. Los susurros se convirtieron en clamor. Los investigadores llamaron a su puerta. Las declaraciones de bancarrota públicas para el viernes. El círculo social de Rebecca se evaporó. El aislamiento golpeando duro.
Aparecieron en mi porche una mañana soleada. Derrotados. Los hombros de Brian caídos. Rebecca retorciendo un pañuelo. Papá. Gerald. Brian empezó, la voz rota. Uno de los inversores dejó escapar que la pista anónima vino de alguien cercano. Y sabíamos que solo tú tenías los detalles para lograrlo. Lo sentimos. Los planes, los neumáticos, todo. Estábamos desesperados, pero eso no es excusa. Por favor, cancela lo que quede. Ayúdanos a reconstruir. Rebecca asintió, las lágrimas corriendo. Sé que manipulé, oculté las adicciones, pero por los viejos tiempos, perdónanos. Tracy necesita a su familia unida. Di un paso adelante, las tablas del porche crujiendo bajo mis pies, la luz del sol calentando la escena como una esperanza tentativa. Disculpas aceptadas mínimamente por la paz, no por la absolución. Pero no más ayuda. Aprended de esto. Autosuficiencia, honestidad, esa es la verdadera herencia. Se fueron sometidos, la puerta cerrándose sobre ese capítulo. El triunfo se asentó silenciosamente. Tracy llamó más tarde, orgullosa y aliviada. Abuelo, hiciste lo correcto. Estoy bien. Con Emily a mi lado, paseamos por el barrio, su risa ligera insinuando nuevos comienzos mientras el horizonte se abría. Si te gusta la historia, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda.